Bueno, escucho consultas, preguntas sobre el examen. Recuerden que hoy es revisión. Hoy no adelanto tema. Así que cualquier pregunta de las guías, seminarios. Recuerden que es práctico el examen. Ejercicios. Activen cámara y audio así. Bien, escucho. Vamos, pregunten. Cualquier duda que tengan de los ejercicios de los seminarios, de cualquiera. De estructura atómica, tabla periódica, fórmula mínima molecular, estequiometría, gases. El parcial entra hasta ahí, ¿m? Hasta lo que vimos de gases, hasta el seminario de gases. Pongan las cámaras, vamos, si no les veo las caras. Vamos, escucho. ¿Alguna pregunta? A ver, algo. ¿Algún ejercicio que no haya salido? Que tengan duda cómo hacerlo. Recuerden que el parcial se toman en breve práctica. Sí. O sea, la semana que viene sí avanzo con teoría. Avanzo con teoría de soluciones.
Profe, Sí, igual no sé si usted sabe, pero de los profes de la práctica nos dijeron que cambiaron la fecha para el 27 del parcial. sí, por eso digo. Ah, La bien, bien. semana que viene ya empiezo con teoría nueva. Dejé este espacio hoy para no avanzar con teoría de soluciones. ¿Y por qué no la clase de repaso no es la clase que viene? Una más cerca del parcial. ¿Quieren que empiece con soluciones hoy? Empiezo con soluciones hoy, no tengo problema. Como quieran ustedes. A ver, vamos a hacer una cosa. Bien. Compartir pantalla. Vamos acá. Bueno, empezamos con soluciones hoy. A pedido de ustedes. Bien. Soluciones químicas. Ustedes ya habían visto en gases que para los gases no había uniones intermoleculares, ¿sí? Y las moléculas estaban totalmente dispersas y en un estado caótico general. En el caso de las soluciones, y generalmente ustedes los que van a ver son soluciones acuosas, ¿sí? Como, digamos, principal característica son mezclas homogéneas, es decir, no tienen diferencias de fases, hay una sola fase, ¿sí? Que está constituida por un soluto y generalmente un solo solvente, ¿sí? Hay soluciones que pueden tener más de un soluto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo agua de mar, obviamente la mayor parte es agua y cloruro de sodio, pero puede tener otras sales disueltas, ¿sí? Los gases forman soluciones también, que también obviamente son homogéneas, ¿sí? Pero a diferencia de las soluciones líquidas, yo ya había dicho que la densidad de un líquido es mucho mayor, 1000 veces mayor que la densidad de un gas, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, ¿qué es una dilución? Una dilución consiste en esto, en una mezcla homogénea, ¿sí? Que está dada por distintos componentes en los cuales siempre tenemos un solvente y normalmente hay un soluto, pero puede haber más de uno, ¿sí? Y las mezclas que son heterogéneas, ¿sí? Son las que tienen ahí, por ejemplo, agua con aceite, en donde si yo pongo agua y aceite en un recipiente, primero que son inmiscibles entre sí, no se van a mezclar, ¿sí? Y presentan distinta densidad, ¿sí? ¿Cuál es más denso de los dos? ¿El agua o el aceite? Tienen ahí la filmina. ¿Cuál es más denso? ¿El agua o el aceite? Recuerden que la densidad es masa sobre volumen, ya lo habíamos visto en gases eso. Entonces, si yo tengo una mezcla heterogénea, ¿sí? En este caso, ¿cuál es más denso? El aceite. ¿Cuál está arriba? ¿Cuál queda en la capa superior? ¿El aceite o el agua? El aceite. Entonces, el agua es más densa que el aceite, ¿sí?
todo se define según la densidad. Entonces, al ser más denso, queda en la fase inferior. Ese sistema que tienen ahí presenta dos fases. Una fase es el aceite y la segunda fase es el agua. Y son inmiscibles entre sí. Presentan distintas composiciones físicas y químicas. Por eso presentan distintas fases, ¿sí? O sea, fase es todo componente de un sistema que tiene las mismas propiedades físicas y químicas. Como acá el agua y el aceite tienen distinta propiedad, y ya lo estamos viendo, una propiedad de la densidad, con lo cual ya son distintos y son dos fases. En cambio, si tengo agua, por ejemplo, de la canilla, que el agua de la canilla, el agua potable, no es agua sola, tiene sales. El agua de Mar del Plata justamente se caracteriza por la dureza que tiene, por la cantidad de carbonatos y nitratos que tiene, y que generalmente eso es lo que uno llama comúnmente sarro, que es el que generalmente tapa los calefones, queda en la pava, etc. Que se ve generalmente cuando uno tiene que limpiar los cerámicos porque se pega al cerámico y lo tiene que sacarlo de alguna manera, ¿sí? Esas sales que contiene el agua son las que uno definiría como el soluto, y el agua es el disolvente o solvente. Entonces, una solución, que se puede abreviar como SC o SN, va a estar conformada por un soluto y un solvente, ¿sí? Ahí tienen cómo se pueden abreviar, ¿sí? Soluto se abrevia ST, y solvente o disolvente se abrevia como SB y DB corta. Esto les digo porque después cuando apliquemos fórmulas, generalmente uno no pone toda la palabra, sino que lo abrevia de esa manera, ¿sí? Generalmente el soluto es el que se encuentra en menor cantidad, y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. De ahí vamos a tener soluciones que son diluidas o soluciones que son concentradas. Una solución diluida es la que presenta muy poco soluto en una gran cantidad de solvente. En cambio, una solución concentrada es la que presenta una gran cantidad de solvente de soluto en muy poco solvente. Por ejemplo, el ácido sulfúrico comercial es una solución concentrada, porque tiene una densidad muy alta. En cambio, el ácido acético, que es el vinagre, por ejemplo, ¿sí? Es un ácido muy débil y es una solución diluida. Tiene una densidad de 1.013 y el otro tiene una densidad de 1.88 o 1.90. O sea que son distintas soluciones. Acá tienen algunos ejemplos en donde, dependiendo del soluto y del solvente, es cómo se pueden conformar. Por ejemplo, para soluciones que involucran sólidos, sólidos en sólidos, sólidos en líquidos, sólidos en gases. Por ejemplo, sólidos en sólidos generalmente son aleaciones, como el bronce. Sólidos en líquidos, amalgamas. Sólidos en gases pueden tener la naftalina, por ejemplo. La naftalina es bueno, ya no se usa mucho, ¿no? Pero las bolitas de naftalina eran unos compuestos que venían, que se usaban para eliminar las polillas de la ropa, ¿sí? Que justamente son sistemas que no tienen fase líquida, pasan del sólido directamente al gaseoso. O sea, tienen directamente una fase, que es la fase sólida, y si lo pongo al fuego directamente vaporiza, no pasa al estado líquido nunca. Líquidos en sólidos, ¿sí? El agua de mar, por ejemplo. Líquidos en líquidos, el vinagre, el alcohol común comercial. Líquidos en gases, todas las bebidas carbonatadas, porque tienen un gas disuelto en un líquido. Gas en sólido, por ejemplo, mezclas de paladio con hidrógeno. Gas en líquido, la humedad que tenemos en el aire. O gases en gases, lo que tenemos normalmente como el aire, que es una mezcla que tiene la mayoría de su porcentaje es nitrógeno y una pequeña proporción es oxígeno. Dependiendo del tamaño del soluto, podemos tener partículas que a veces se pueden dispersar en el solvente, ¿sí? Y se forman suspensiones, que en realidad son inestables. Por ejemplo, la sangre. La sangre contiene una parte líquida, que es el plasma,
y los elementos figurados que corresponden a los eritrocitos, leucocitos y plaquetocitos, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Coloides, ¿sí? Generalmente un coloide es generalmente invisible a simple vista o con el microscopio. Se pueden separar generalmente con el tiempo o también por un proceso que se denomina centrifugación, en donde lo único que hago es acelerar la velocidad de decantación de la suspensión, ¿sí? Por ejemplo, el plasma, las proteínas de la leche. Y diluciones verdaderas que directamente sí, están al límite de resolución del microscopio electrónico, o sea, son invisibles obviamente a simple vista y el microscopio óptico, y generalmente son las disoluciones de sales en generalmente elementos que son acuosos, ¿sí? Generalmente. Ahí tienen, por ejemplo, una suspensión, arena, agua, piedras, como van decantando dependiendo de la densidad, una dilución verdadera que es agua con sal o salmuera, coloides como la mayonesa, la gelatina, y acá tiene un ejemplo de solución, el agua como solvente, la sal como soluto, y el agua salada como la solución o dilución propiamente dicha. Acá tienen, por ejemplo, fíjense, esto es una centrífuga, en donde coloca los tubos, ¿sí? Baja esta tapa, coloca los tubos y los deja a unas 5.000, 6.000 revoluciones por minuto, y esto hace que se separe la parte sólida, ¿sí? Los elementos figurados, de la parte líquida que es el plasma. Si la sangre se recoge sin anticoagulante, hay que dejar que justamente retraiga el coágulo, y lo que tengo en la parte superior ya no es plasma, sino suero, no tiene los elementos de coagulación. Acá tienen una muestra ya centrifugada, donde se ve el paquete eritrocitario en el fondo, en el medio justamente se ve la capa de leucocitos y plaquetas, y en la parte superior se ve todo lo que es el plasma. A esto se lo denominan elementos formes. Y en una dilución, ¿sí? Diferencia de una suspensión, en donde si yo lo dejo decantar, se forma un precipitado o pellet, y en la parte superior voy a tener el sobrenadante. Por ejemplo, un extracto celular. Si ustedes hacen un extracto celular en donde rompen las células, va a quedar un precipitado con, por ejemplo, todos los estromas, que son las membranas de los glóbulos rojos y parte de los glóbulos rojos, y en la parte superior va a quedar el sobrenadante, obviamente con la hemólisis propiamente dicha, porque los glóbulos rojos se destruyeron. Si uno coloca glóbulos rojos en agua destilada, ¿sí? Agua sin iones, ¿sí? Como el agua tiende a entrar en las células, entonces las células estallan, lo que se libera es la hemoglobina, y lo que nos queda es un pellet formado por todos los estromas, y en la parte superior va a quedar el hemolizado. Esto es lo que uno llama decantación. Ahí tienen después, que les va a quedar la filmina, tienen un enlace de YouTube para ver una decantación, el proceso de decantación, ¿sí? Lo que se hace es colocar una ampolla de decantación, así se llama este elemento, en donde tengo dos líquidos que son inmiscibles entre sí. A esta parte sí se la llama robinete. Esto tiene un pequeño orificio que, dependiendo cómo uno gira el robinete, puede quedar en forma lineal con la línea de flujo del líquido. Entonces uno abre el robinete, deja que pase el agua, y directamente se queda con la parte superior, que es la del aceite. Así se logra separar dos líquidos de distinta densidad. Para eso sirve la decantación. Esto es lo que les decía hoy: soluciones diluidas o soluciones concentradas. Por ejemplo, ustedes pueden preparar tranquilamente café, ¿sí? Preparan el café y les parece que es muy fuerte, ¿sí? Que no lo pueden tomar así como está. ¿Cómo lo arreglan a eso? Hago café y digo, no, este café está muy fuerte, no lo puedo tomar. ¿Qué le agrego para poder tomarlo? Más agua. Lo Más diluyo con agua. agua. Más agua. Ajá. Le agrego más agua, ¿y qué hago? Del café que está fuerte, que está concentrado, lo Lo diluyo diluyo, con agua. ¿sí? Y ya al diluirlo lo puedo tomar, ¿no? Entonces, por el paso de soluciones diluidas a soluciones concentradas.
Algo muy importante, que generalmente esto se toma en la teoría. Cuando una solución es insaturada, saturada o sobresaturada, que son tres cosas distintas. Y depende justamente de el tipo de soluto, ¿sí? Dependiendo del tipo de soluto, van a ser los gramos de soluto que se disuelvan en una determinada cantidad de solvente. Por eso generalmente se expresan por cada 100 gramos del solvente. Es una forma de expresarlos, ¿sí? Esto es cualitativo, ¿de acuerdo? A pesar de que uno lo pueda cuantificar, es cualitativo, porque hay límites. Entonces, vamos a suponer que si yo tengo una solución que tiene 10 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua, ¿sí? Depende obviamente de la temperatura, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo agua, ¿sí? Por debajo de los 30, para los 35 grados centígrados, lo tengo en un termostato medido a 35 grados centígrados, un baño termostatizado, ¿sí? Y yo le puedo agregar 10 gramos a cada 100 gramos de agua y voy a encontrar que esa solución es insaturada. ¿Por qué? Porque si yo le agrego más cantidad, va a llegar un momento en que va a empezar a aparecer un precipitado. Ese precipitado es sal que no se disuelve. Si yo a esa solución la filtro, o sea, me saco el remanente salino, lo que voy a tener es una solución saturada. Es decir, que admite la mayor cantidad de soluto a una determinada temperatura. Por ejemplo, 36 gramos, ¿sí?, de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua, a una temperatura de 35 grados centígrados. La pregunta es, ¿cómo consigo una solución sobresaturada? Para esto, uno generalmente lo que hace es agregar una mayor cantidad de soluto, más de 36, y calentarla, llevarla a 80 grados, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Como aumenté la temperatura y en este caso veo que se disuelve esa cantidad de sal remanente, cuando la dejo enfriar y la llevo a una temperatura, por ejemplo, de 25 grados centígrados, esa solución está sobresaturada. Ojo, son soluciones inestables. Basta que yo agregue un pedacito de sal, un granito de sal arriba, para que todo el precipitado ahora se forme otra vez. Pues eso son soluciones inestables. Son soluciones que generalmente se preparan en los laboratorios para hacer diálisis, por ejemplo, ¿sí? O para tener soluciones stock muy concentradas y después de esto llegar a soluciones más diluidas, agregándoles agua, obviamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 25 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, solución insaturada, ¿sí? Cuando agrego 50 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua y me queda ya un precipitante, lo que sobró no se va a disolver. Entonces, esta solución es saturada. Yo la filtro, la guardo filtrada y es saturada. Y esto es lo que les decía, si la quiero sobresaturar, la tengo que calentar, agregarle el soluto que yo quiero y después dejarla enfriar. Y esa solución es sobresaturada. Pero les repito, son muy inestables. Ahí tienen las curvas de solubilidad. Esto es importante. Miren, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿sí? Fíjense que si parto, tengo una temperatura de 0 grados centígrados y prácticamente se disuelve en casi 35 gramos. Y es muy lineal. Fíjense que no se disuelve mucho más. Puedo llegar a los 40 gramos a 100 grados centígrados. Hay otras que admiten más cantidad de soluto, por ejemplo, el nitrato de potasio. 15 gramos a 0 grados centígrados, y fíjense que si yo me voy a los 40 grados centígrados ya puedo disolver prácticamente un poquito más de 60 gramos. Y hay otras, por ejemplo, el sulfato de cesio, que es al revés, ¿sí? A mayor temperatura, ¿sí?, se puede disolver menor cantidad de soluto y después son lineales, es decir, son asíntotas. No, por más que le agregue soluto, no se disuelve más cantidad. La solución de nitrato de sodio, fíjense, a 0 grados centígrados se pueden disolver prácticamente 70 gramos. O sea que son soluciones que prácticamente se saturan fácilmente.
Clasificación según la conductividad eléctrica. Pueden ser electrolíticas, es decir, cuando conducen la corriente eléctrica, generalmente son todas iónicas, ¿sí? O no electrolíticas cuando la conductividad es prácticamente nula, porque no forman iones. Por ejemplo, soluciones de azúcar, de alcohol, glicerina. Generalmente todas las sales, los ácidos, las bases, son muy solubles en agua y por ende forman electrolitos. Y desde ahí que sean soluciones electrolíticas. Fíjense, por ejemplo, las baterías de los autos que tienen soluciones de ácido sulfúrico, que forman sulfatos de cobre, sulfatos de zinc, depende la cantidad de electrodos que tenga. Entonces son soluciones que generalmente conducen la corriente eléctrica. El agua destilada, por ejemplo, no conduce la corriente eléctrica. Ahora, si yo le agrego iones, sí la conduce. Por ejemplo, acá tienen cloruro de calcio sólido, lo pongo en agua y me forma el catión calcio y el anión cloruro. Se ionizan en medio acuoso. Cualquier solución, cloruro de sodio, cloruro de bario. Hay soluciones, por ejemplo, cloruro de plata. El cloruro de plata es insoluble en agua, forma un precipitado blanco, totalmente insoluble. Se ve muy bien eso en el laboratorio. Y soluciones acuosas, que son las que van a ver ustedes, desde acá hasta coligativas, ¿sí? Son soluciones en las cuales la mayor parte es agua. Por ejemplo, fíjense que nuestro organismo tiene una cantidad de agua que corresponde al 60 al 65% del peso corporal, ¿sí? Nosotros tenemos mucha agua en la fase intracelular y extracelular, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el intersticial. Está todo formado por agua. Y generalmente esa proporción la tenemos que mantener constante. ¿Qué pasa cuando perdemos agua? ¿Cómo se llama eso? Cuando el organismo pierde agua. Se dice que estamos deshidratados, ¿sí? Y cuando tenemos mucha agua, que por ejemplo se puede ver en las manos. ¿Retención de líquidos? No, eso es otra cosa. Hiperhidrosis, ¿sí? Son las dos contrapartes. La deshidratación es abundante cantidad de agua que se va por algún medio, generalmente por vía digestiva, ¿sí? También se puede ir por transpiración o también se puede ir por emesis. Y la hiperhidrosis es cuando tenemos mayor cantidad de agua que la necesaria. La retención de líquidos se da generalmente en los hipertensos por abundantes cantidades de sales. Entonces, generalmente en los hipertensos tenemos que aumenta la presión arterial, ¿sí? Generalmente porque aumenta el gasto cardíaco y tenemos un mayor flujo de agua y eso se ve generalmente en las piernas. Bien. Y el agua como una biomolécula muy especial, ¿sí? Porque no es una molécula común, es un solvente universal, tiene propiedades como conductividad eléctrica cuando está en forma ionizada, así como tiene iones, ¿sí? Y además piensen que es uno de los nutrientes que se considera hoy con el óvalo y no con la pirámide nutricional, ¿sí? Porque es un alimento, se considera un alimento. Bien. Ahí tiene las propiedades del agua, ¿sí? Tiene una mayor densidad en la fase líquida que en la sólida. Es el único sólido que es menos denso que el líquido que lo formó. Porque justamente tiene un mayor volumen a la misma cantidad de masa. Entonces la densidad es menor. Porque justamente el numerador es mayor que el denominador. Entonces la densidad es más baja. La capilaridad, aprovechan los insectos, la tensión superficial, por ejemplo. Los límites tan altos que tienen de fusión y vaporización. Piensen que el agua tiene un punto de ebullición o temperatura de ebullición de 100 grados centígrados a nivel del mar y un punto de congelación o fusión, ¿sí? De 0 grados centígrados, o sea que la escala líquida es muy amplia, son 100 grados. La capilaridad que presenta, por eso puede
moverse en las plantas, en los árboles, por ejemplo, o en los tallos, en esos vasocomunicantes que se denominan floema y xilema, que son los que conducen el agua a través de la raíz hacia las hojas, por eso se puede hidratar el vegetal. Bueno, y esto que es la capa de densidad que forma, que fíjese que a 0 grados centígrados forma así un hielo que al estar en la parte superficial permite la vida por debajo de los 0 grados centígrados. Bien, bueno, hasta acá. Vamos hasta acá porque si no me tengo que meter en concentración y no quiero ir. Bueno, yo diría que entonces para la clase que viene repasen, por favor, ¿sí? Que revean todos los temas, ya la tomamos como clase de revisión y así ya después puedo avanzar con soluciones, ¿sí? No se olviden de dar el presente y nos veremos el martes próximo. Por favor, traigan preguntas para la clase, para esta clase, ¿sí? Buenísimo, profe, hasta luego. ¿Estamos? Bueno, Buenísimo. Perfecto. nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.